Centrales de riesgo en Colombia, o más conocidas como Data Crédito, que es el nombre de una de las entidades que presta este servicio en nuestro país y que resulta ser el nombre más común bajo el cual la mayoría de la población reconoce este tema de las centrales de riesgo. En este video vamos a ver qué son las centrales de riesgo, cuál es la importancia de contar con este tipo de entidades dentro de nuestro sector financiero, la legislación actual aplicable, qué pasa cuando me reportan en Data Crédito o en una de estas centrales de riesgo, las principales entidades en nuestro actual ecosistema y el procedimiento de consulta. Entonces, iniciemos. ¿Qué son las centrales de riesgo? Básicamente son bases de datos o centrales de información financiera. Normalmente este tipo de entidades que prestan estos servicios de ser repositorios de información luchan y pretenden ofrecer múltiples servicios y tratan de ser reconocidas como compañías que ofrecen algo más que una base de datos. Empiezan a ofrecer y a crear diferentes servicios, publicaciones, capacitaciones para ofrecer un servicio más integral. Sin embargo, pues la realidad es que su core, su núcleo, su objetivo principal y la base de todo lo que ofrecen, pues es ser una central de información de todo lo que estas sociedades o agremiaciones de carácter privado registran, básicamente del comportamiento crediticio, es decir, de los préstamos o de los diferentes productos de financiación a los que accedemos tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Nuestro comportamiento financiero con el uso de diferentes instrumentos de ahorro e inversión y nuestro comportamiento comercial cuando adquirimos bienes o servicios. Básicamente, el origen de esta información proviene de las diferentes entidades financieras o cooperativas y adicionalmente de las diferentes empresas del sector real. Y aquí una claridad y una definición que me llamó mucho la atención. En este documento, el Banco de la República define el sector real. Y si bien la definición corta es que el sector real son aquellas empresas que producen y comercializan bienes y o servicios, pues el Banco de la República en su definición hace una subdivisión en diferentes sectores, sector primario, sector secundario, sector terciario, pero concluye con una frase que creo que lo resume todo, y es que se puede decir que al sector real pertenecen todos los sectores económicos, exceptuando el sector financiero y monetario. Pero, como vemos en nuestra diapositiva, pues el sector financiero también hace parte de las entidades que reportan. Entonces, finalmente, pues casi que todas las compañías pueden reportar nuestro comportamiento en los temas que veíamos anteriormente: financiero, crediticio y comercial. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de que existan este tipo de compañías dentro del sector financiero? La primera es que impulsan el sano desarrollo del sector. Esto mediante la información que registran, porque le brindan a las diferentes entidades financieras información con las cuales ellas pueden determinar los niveles de riesgo al otorgar sus diferentes productos de financiación en el mercado del país. Adicionalmente, toda esta información es de utilidad también para el gobierno, con la cual el gobierno puede proactivamente tomar acciones de política pública según el comportamiento que esté presentando el sector. Básicamente, con esta información es posible saber el nivel de endeudamiento que las personas naturales y las personas jurídicas tenemos con la banca, con las diferentes entidades financieras. Pueden saber de manera consolidada cuál es el nivel de endeudamiento que se tiene, cuál es el comportamiento
con respecto a los pagos, y esto pues puede lanzar alertas de cómo está la situación económica del país o de alguna región en particular. Para nosotros es una hoja de vida financiera en donde está registrado todo nuestro comportamiento desde el momento en que tenemos nuestras primeras operaciones crediticias, tanto personas naturales como personas jurídicas, y que al igual que nuestra hoja de vida laboral, pues si tiene una buena calificación, el registro de algunas buenas experiencias, una buena antigüedad, pues vamos a tener un buen puntaje o un buen score financiero. Y ese buen puntaje o ese score financiero es una inversión. Es una inversión en el sentido de que si de repente en este momento tenemos planeado acudir a algún mecanismo de financiación para la compra de algún activo, de alguna una inversión en finca raíz o de obtener dinero que nos permita montar un emprendimiento o emprender un programa de estudios, por ejemplo, pues mantener ese buen puntaje a lo largo de nuestra vida nos va a traer muchos beneficios porque vamos a poder acceder a mejores tasas de interés, a mayores montos de financiación y de repente a ofertas, ya que las mismas entidades financieras nos ofrezcan productos de financiamiento con unas muy buenas condiciones, ya que nuestro nivel de riesgo será bajo. Otro punto muy importante y a veces desconocido es que tener un buen puntaje o un buen registro en las centrales de riesgo, tener un buen score, nos permite acceder a algunas oportunidades laborales. Muchas empresas dentro de sus procesos de selección incluyen la valoración del comportamiento financiero de los candidatos para saber cuál es su nivel de endeudamiento, cuál es su cultura de pago y de esta manera, por ejemplo, determinar qué candidato tiene la menor probabilidad de llegar a cometer un fraude o de llegar a usar información privilegiada a la cual va a acceder en el desempeño normal de sus funciones dentro de esa empresa. Compañías como bancos, compañías aseguradoras, normalmente hacen este tipo de análisis del comportamiento financiero. Algunas incluso piden detalles como la declaración de renta, como información de los activos, las propiedades con las que cuenten los empleados y les hacen seguimiento. Cada año deben enviar información actualizada para que de esa manera la compañía sepa que sus empleados no están teniendo, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Entonces, esto es otro punto muy importante para el cual es útil tener un muy buen registro en estas centrales de riesgo. Finalmente, las centrales de riesgo aportan en la educación financiera en el país. Es parte de lo que les exige la legislación, en las que ellas deben destinar parte de su presupuesto para programas de educación financiera a la población en general. En cuanto a términos de legislación, dos leyes muy importantes. La ley de habeas data, que es la ley 1266 de 2008, en la cual pues están todas las disposiciones generales del habeas data, es decir, del manejo de nuestros datos personales. Y regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Entonces, en esta ley está todo ese contenido. La segunda ley muy relevante es la ley 2157 de 2021, más conocida como ley de borrón y cuenta nueva, en la cual en el año 2021 otorgaron una amnistía para modificar algunos de los artículos de la ley de habeas data y permitía de esta manera borrar bajo ciertas condiciones los reportes negativos que pudiéramos tener en estas centrales de riesgo. La ley 2157 de 2021, que efectivamente modifica la ley anterior de habeas data y dicta disposiciones generales con relación a la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países.
Es usual que cuando se acercan las temporadas de elecciones, como va a pasar en este momento en el que nos estamos alistando, o ya de hecho han empezado a sonar algunos candidatos para las diferentes entidades gubernamentales, como la Cámara, el Senado, la Presidencia, muchos políticos empiezan a usar esto como su caballito de batalla, en el cual empiezan a justificar la necesidad de otorgar estas amnistías para que las personas que tienen reportes negativos puedan corregir esta información y mejorar su score negativo. Esto es bueno para las personas que están bajo esa situación y que de repente por situaciones extremas se han visto en situaciones en las cuales han tenido que incumplir con sus pagos ante este tipo de entidades. Pero, por otro lado, es malo para el sector financiero. Se pierde información importante, como la que veíamos al principio del bonus slide atrás. Y para todas aquellas personas que han sido juiciosas y disciplinadas en el mercado financiero, en el manejo de sus créditos, en el manejo de sus inversiones, pues pierde las ventajas que ha ganado y que le ha costado tanto tiempo construir. Es decir, que esa persona va a tener el acceso a las mismas condiciones de crédito que de repente una persona que intencionalmente ha tenido una mala cultura de pagos. Entonces, pues básicamente debemos estar atentos. Seguramente ahora van a empezar a sonar algunos políticos con propuestas similares. Pero bueno, la más reciente fue esta en el 2021 y estaremos atentos a ver qué ocurre en los próximos meses. Continuamos con me reportaron en Datacrédito, una frase muy común, llena de mitos y de algunos desconocimientos. Y pues aquí tenemos algunos puntos que queremos aclarar. Básicamente, cuando entrevistan a los diferentes presidentes de las diferentes entidades que ofrecen este servicio, ellos manifiestan que efectivamente muchos somos los reportados, pero el 93% de esos reportes son reportes positivos. Así que desde el momento en que accedemos al mercado financiero, crediticio, comercial, ¿sí? Desde algo tan simple como adquirir un plan de celular en alguna de nuestras compañías de telecomunicaciones, pues vamos a ser reportados en Datacrédito, efectivamente. Y mes a mes, esas compañías van a estarle reportando a Datacrédito si sí somos cumplidos con el pago de nuestro servicio mensual o no. Y más aún, si de repente lo que hacemos es que accedemos a una tarjeta de crédito, a un préstamo de libre inversión o de vehículo o de vivienda, pues vamos a empezar a ser parte de estas centrales de riesgo. Nuestra información personal y nuestro comportamiento va a estar allí registrado. Y si estos reportes son positivos, es algo bueno para nosotros, porque uno de los factores con los cuales se calcula el score financiero o el puntaje en estas entidades es con los años de experiencia que se tienen dentro del sector financiero. Entonces es positivo que nos reporten siempre y cuando estos reportes sean positivos. Monto mínimo. Este es un punto muy importante. Está muy de moda por estos días. Muchos medios de comunicación en el país y diferentes entidades han estado publicando esta noticia o esta nota, resaltando cuál es el monto mínimo por el cual nos pueden reportar. Desafortunadamente, lo que hemos visto es que si bien algunas de estos reportes o estas noticias, de estas notas de información son correctas y brindan el dato correcto, muchas de ellas están dando un dato erróneo y ese dato erróneo puede llevar a que usted se confíe y desafortunadamente sea reportado en alguna central de riesgo por esta mala información que algunas de estas noticias están entregando. Entonces, sea cuidadoso, revise por usted mismo. Efectivamente, como pueden ver en los diferentes titulares, la ley que se cita es, en algunos casos, la ley 2157 de 2021. En otros casos están reportando la ley 1266 y tienen diferencias, como pueden ver aquí rápidamente. Aquí está
Este medio informa que no hay un valor mínimo determinado. En otras dice que el monto tiene que ser superior al 15% de un salario mínimo. Y la verdad, y lo que se puede confirmar acudiendo a la ley de borrón y cuenta nueva, la ley 2157 de 2021, es que en su artículo tercero, parágrafo 2, dice, en las obligaciones inferiores o iguales al 15% de un salario mínimo legal mensual vigente, ¿esto cuánto dinero es? Primero que todo, nuestro salario mínimo para el año 2025 es de 1.423.500 pesos, sin incluir el subsidio de transporte. Si a esto le calculamos el 15%, nos da un valor de 213.525 pesos. Entonces dice, en las obligaciones inferiores a 213.525 pesos para el año 2025 o inferiores al 15% de un salario mínimo legal mensual vigente, el dato negativo por obligaciones que sea constituido en mora solo será reportado después de cumplirse con al menos 2 comunicaciones, ambas en días diferentes, y debe mediar entre la última comunicación y reporte 20 días calendario. Entonces, atención, solo será reportado después de cumplirse con al menos 2 comunicaciones. Este parágrafo no dice que si la deuda es inferior a 15% del salario mínimo, no será reportado. Dice que debe cumplir un procedimiento especial, y es que la entidad debe enviarle 2 comunicaciones con un periodo de tiempo de 20 días calendario entre una comunicación y la siguiente. Cumplido ese procedimiento y ese requerimiento especial que le hace la ley, esta entidad lo puede reportar. No hay un monto mínimo asociado con este reporte. Entonces, importante tener cuidado que este reporte a centrales de riesgo aplica para cualquier tipo de incumplimiento en los pagos. No hay un monto mínimo establecido. ¿Listo? Ahora, la permanencia de un reporte negativo. De manera similar, para la permanencia de los reportes negativos, la ley de borrón y cuenta nueva estableció algunas condiciones que dependen del monto de la deuda. Si el monto de la deuda es inferior al 15% del salario mínimo, si el monto de la deuda por el cual lo reportaron es inferior a 213.525 pesos para el año 2025 y usted se pone al día la información, ese reporte negativo solo puede permanecer hasta por 6 meses en la entidad. Para deudas mayores al 15% del salario mínimo, es decir, deudas mayores a 213.525 pesos para el año 2025, el reporte negativo permanecerá por el doble de tiempo de mora. Es decir, que si usted se demoró un año en ponerse al día, ese reporte negativo va a mantenerse por 2 años. Pero tiene un máximo, y es que el tiempo de permanencia de esa mora, de ese reporte negativo, después de que usted pagó esa deuda, es de máximo 4 años. Es decir, que si usted se demoró 3 años para lograr ponerse al día con esa deuda por la cual fue reportado, el tiempo máximo por el que puede permanecer ese reporte es 4 años. Por último, el puntaje ideal. Aquí con este punto nos vamos al siguiente slide porque eso depende de cada entidad. Dentro de las principales entidades que tenemos en nuestro mercado colombiano está claramente Data Crédito Experian, que es pues una de las más reconocidas en el país. Para este caso, la puntuación que manejan en esta entidad va desde los 150 puntos a los 950 puntos. Y revisando las entrevistas que les hacen a los presidentes de las entidades financieras que usan a Datacrédito como la fuente de información para estas consultas de nivel de riesgo, dicen que un puntaje promedio de 700 puntos ya es un buen indicador. Una claridad ahí es que para las entidades financieras
Este puntaje no es el único factor que tienen ni que deberían tener en cuenta para otorgar o negar un crédito o para definir la tasa de interés a la cual le van a prestar. Deben tener en cuenta otros factores, pero sí es un dato muy importante y muy relevante. Por ejemplo, si usted tiene un crédito con una entidad financiera, ha sido cumplido con esa entidad, nunca presentó un atraso en los pagos, finalizó su crédito dentro del tiempo pactado inicialmente y tuvo un excelente comportamiento con esa entidad, y usted quiere renovar el crédito con esa misma entidad, pero durante el tiempo en el que tuvo el crédito, tuvo un reporte negativo en alguna central de riesgo por otra financiación, por otro producto con otra entidad, puede que su banco ahora le niegue el crédito, a pesar de que usted con ellos se haya portado bien. Porque para las entidades, el que usted se porte mal con alguno de sus compromisos, pues ya es un mal indicador, independientemente de usted cómo se le ha portado con esa entidad en particular. Data Crédito Experian es una central de riesgo con presencia en Colombia y en Perú. Más de 40 años de experiencia y, como decíamos, pues es de las más conocidas, tanto por las personas naturales, ciudadanos de cada país, como por los gremios. Luego tenemos a Trasunión, que era pues antes conocida como CIFIN, la Central de Información Financiera, antes de 2016. Y pues también es una de las que, al igual que Data Crédito, ofrece acceso a esta información vía internet de una forma pues muy fácil e inmediata. En el caso de Trasunión se dice que un puntaje óptimo promedio estaría en 750 puntos para ser bien calificado por las diferentes entidades financieras. Y tenemos a Procrédito, que es una de estas compañías que ha ido evolucionando y agregando servicios a su core inicial. Tenemos otras entidades como Covinov, Credicheque, Fenalcheque, que se han ido especializando en información adicional y en servicios adicionales a ser solamente pues una central de riesgo. Para el procedimiento de consulta publicaremos un par de videos con las entidades más importantes y más reconocidas en el país, validando cómo a través de ellas se puede realizar la consulta gratuita de las operaciones que nos han ido reportando nuestros acreedores o las compañías con las que tenemos relación comercial. Recuerden que en las centrales de riesgo, adicional de la información de nuestras cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos, también empiezan a aparecer cosas interesantes como por ejemplo si hemos servido de codeudores para el arrendamiento de un apartamento en entidad inmobiliaria o si somos beneficiarios de un crédito de estudio, por ejemplo, con el ICETEX, esas convocatorias que habían hasta hace un tiempo de créditos condonables. Esos créditos, hasta que no se cumple con los requisitos de condonación, aparecen como deudas en este tipo de entidades. Vamos a revisar qué tanta información nos muestra cada una de estas entidades de forma gratuita y cuál es el plus o cuáles son las características adicionales que nos brindan si accedemos a algunos de los planes. Muchas gracias.